¿Alguna vez sentiste en el fondo de tu alma que para que te quisieran, tenías que dejar de ser tú? Que la aceptación, ese anhelo profundo, venía con el precio de abandonar pedazos de tu esencia, de callar tus necesidades, de ser lo que el otro esperaba siempre? Si esa sensación te suena, créeme de corazón, no estás solo en esto. Yo viví muchísimos años ahí, en esa jaula dorada que parecía perfecta, pero que por dentro me asfixiaba lento, donde ser amado significaba, en cruel ironía, perderme por completo. Me decían una y otra vez que era por el bien de la relación, o por no ser egoísta. Pero, ¿y si te digo que esa es la trampa más grande? Que el amor verdadero jamás te pide que te abandones. Que tu paz no es negociable. Nunca. Este video es el mapa de mi propio escape. Si estás cansado de sacrificar tu esencia auténtica por una validación que nunca llega del todo, esto es indiscutiblemente para ti. Por favor, dale like ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte ni un solo paso de este camino. Quédate conmigo, porque estoy a punto de contarte el primer paso, el más vital, de cómo salí de esa oscuridad asfixiante. La historia empezó hace mucho, casi sin darme cuenta. Crecí con la idea, consciente o no, de que mi valor dependía de qué tan útil o complaciente era para los demás. Era como si mi existencia solo tuviera sentido si servía o agradaba, si no daba problemas, si me adaptaba sin rechistar. No importaba si era mi familia, amigos de la escuela, o más tarde, una pareja. Siempre encontraba la forma de poner sus necesidades, sus humores, sus expectativas, muy por encima de las mías, de priorizar su comodidad, su aprobación, su felicidad, incluso a costa de la mía. Mis propios límites, si es que alguna vez fueron claros en mi cabeza o en mi sentir, se volvieron casi invisibles para mí, por ende, para los demás que rápidamente aprendieron hasta donde podían llegar sin encontrar resistencia. Decir no a cualquier cosa, por pequeña que fuera, se sentía en lo profundo de mi ser como un acto de traición mayúscula, un egoísmo imperdonable que amenazaba con romper el frágil hilo de la aceptación y el, supuesto, cariño que tanto anhelaba. Mi paz interior, esa calma que se supone viene de estar en armonía contigo mismo, estaba irremediablemente, peligrosamente, condicionada a la aprobación externa, a la ausencia de conflicto que pudiera yo haber causado. Si la gente a mi alrededor estaba bien, contenta conmigo, si mi presencia no generaba ni la más mínima ola de incomodidad, entonces yo debía estar bien. Si notaba un gesto de desagrado en alguien importante, un tono de voz ligeramente molesto, o simplemente una atmósfera tensa que podría, y casi siempre creía que así era, tener que ver conmigo, entraba en un estado de pánico silencioso, una urgencia por arreglarlo, por aplacarlo todo, por buscar desesperadamente la forma de que la calma regresara, sin importar el costo personal que eso significara, la humillación o la anulación propia. Me volví un camaleón emocional, cambiando de color, de opinión, de actitud, adaptándome perfectamente según el entorno o la persona con la que estuviera, con el único fin de encajar, de no ser un problema, de ser aceptado. Tanto cambié, me adapté, me desdibujé, que, con el tiempo, la pregunta más simple, ¿cuál es mi color original? ¿Quién soy yo sin esta máscara? Dejó de tener respuesta, se volvió aterradoramente vacía. Por fuera, mantenía una sonrisa perenne, una fachada impecable de todo perfecto, la persona que nunca da problemas, en la que siempre puedes confiar para todo. Pero por dentro, la sensación de vacío crecía día tras día, carcomiéndome, como una marea silenciosa que lo iba cubriendo todo hasta dejarme hueco. La fatiga se volvió una compañera constante, no solo física, sino del alma, un cansancio profundo. Y debajo de la superficie de complacencia, un resentimiento soterrado empezaba a fermentar, preguntándome por qué, si daba tanto, me sentía tan profundamente solo y poco valorado. ¿Por qué mis relaciones, esas que yo creía inquebrantablemente sólidas precisamente porque me desvivía por ellas, se sentían, paradójicamente, tan frágiles, tan demandantes e insatisfactorias? Esta dinámica perversa se repetía una y otra vez, con diferentes personas, en distintos escenarios, como un guión preescrito del que no podía salirme. Interpreté ese papel durante años, hasta que llegó un punto de quiebre. No fue un solo evento,
sino la acumulación brutal de pequeñas decepciones conmigo mismo, una conversación hiriente, una decepción más que rebasó el vaso, que hizo que la máscara, que mantenía con esfuerzo sobrehumano, se resquebrajara y cayera a pedazos. Ya no me quedaron fuerzas para volver a ponérmela. Fue una rendición. Rendirme a la dolorosa verdad. Me había abandonado a mí mismo por la promesa de ser amado, y esa promesa nunca se cumplió del todo porque el amor que recibía era para el personaje complaciente, no para quien realmente era, con mis defectos, mis necesidades. Y ese amor condicionado nunca podría llenarme. Y ahí, tocando ese fondo desolador, entre los escombros, supe con certeza helada que ya no podía seguir viviendo así ni un solo día más. Pero la pregunta inmediata que surgió, la que me paralizó de miedo, fue: ¿cómo diablos se empieza a reconstruir algo fundamental cuando los cimientos no eran tuyos, sino impuestos por el miedo y la aprobación? ¿Cómo recuperas tu voz cuando llevas años, décadas, callándola, adaptándola, escondiéndola, para no molestar, para ser aceptado? Ese fue el aterrador inicio de mi verdadero viaje, el viaje más importante y difícil, el viaje hacia mí. Fue como despertar en un país desconocido, sin mapa ni brújula, sabiendo que cada paso sería incierto y doloroso. Estar dispuesto a mirar la sombra, no solo en los demás sino en mí mismo, en mi complacencia, en mi miedo al abandono. Estar dispuesto a incomodar, a poner límites, a arriesgarme a perder relaciones que, aunque frágiles, eran lo único que conocía. ¿Valdría realmente la pena todo ese dolor? La paz profunda que anhelaba existía al otro lado de todo ese caos inicial que significaba empezar a ponerme a mí primero. Esa duda, esa incertidumbre, me carcomía mientras daba los primeros, vacilantes, aterradores, pero necesarios, pasos. Dar el primer paso fuera de esa jaula fue como caminar sobre cristales rotos. Doloroso y lleno de miedo. Empecé a cuestionar patrones de toda una vida que daban por sentado que mi valor venía de afuera. ¿Esto que hago, lo hago porque resuena conmigo, o porque tengo un terror paralizante a decepcionar? ¿Esta persona que tengo tan cerca, de verdad me nutre el alma o me succiona la energía hasta dejarme vacío? Y lo más difícil, la pregunta que me carcomía por dentro: ¿qué pasa si, por una vez, elijo ponerme a mí en primer lugar? De repente, poner un pequeño límite, decir un simple y honesto "hoy no puedo acompañarte porque necesitaba espacio para respirar", o simplemente expresar una opinión que se desviaba un poco de la norma establecida en una relación, se sentía no solo como un acto de valentía, sino casi como una declaración de guerra. Se sentía como si estuviera gritando en un lugar donde siempre me habían pedido susurrar, o mejor aún, callar. Las reacciones de los demás no se hicieron esperar, y fueron un golpe directo. Algunos se desconcertaron genuinamente, sus cejas se fruncieron en confusión. Otros se molestaron visiblemente, su lenguaje corporal gritaba desaprobación. Escuché frases que se clavaban como astillas. ¿Por qué cambiaste tanto de repente? Te estás volviendo increíblemente egoísta. Extraño al de antes, el que no daba problemas. Era el reflejo directo de que mi transformación desafiante, así la bauticé yo, con un toque de amarga ironía, viéndolo en retrospectiva, estaba dinamitando la comodidad de quienes se habían acostumbrado a mi versión anterior, la que sonreía y se abandonaba sin chistar por un poco de validación. Fue un clímax dramático en varias de mis relaciones clave. La tensión se cortaba con cuchillo en conversaciones que antes eran fluidas, porque ahora había una persona más en la habitación. Yo, intentando ocupar mi propio espacio. Tuve que mirar de frente la sombra, no solo la de los demás en su resistencia a mi cambio, sino sobre todo la mía. Mi miedo atávico al abandono, mi necesidad casi patológica de caerle bien a todo el mundo, mi propia complacencia que me había llevado a esta encrucijada. Hubo momentos de muchísima duda. Noches enteras en las que el pánico me despertaba y la voz interior, esa que había sido entrenada por años para priorizar al otro, me susurraba al oído el deseo de regresar a la comodidad conocida de sacrificarme hasta el agotamiento. Pensé con desesperación: ¿y si tienen razón y solo estoy siendo egoísta por querer algo para mí? ¿Y si esta búsqueda de mi paz, de mi autenticidad, termina dejándome completamente solo, sin nadie al final? Las revueltas internas eran tan fuertes, tan viscerales,
que a veces sentía que me desgarraban por dentro. Eran tan intensas como las batallas externas que libraba intentando mantenerme firme. Lloré a solas hasta que no me quedaron más lágrimas. Me frustré conmigo mismo por no ser más fuerte o menos sensible. Me sentí profundamente incomprendido por las personas que creí que me conocían mejor. Pero, increíblemente, cada pequeño paso que daba hacia mí mismo, cada vez que honraba una necesidad que había ignorado por años, cada vez que ponía un límite y temblaba por dentro pero no me retractaba, sentía una chispa. Una chispa de autenticidad pura. Una fuerza interna que no sabía que habitaba en mí, latente bajo años de silencio. La frase ser amado no significa nada si tienes que abandonarte. Esa misma que antes sentía como una teoría lejana, ahora resonaba en mi cabeza. No como un mantra vacío, sino como una verdad dolorosa pero liberadora, repetida por la voz de mi propia alma cansada. Estaba, sin lugar a dudas, en medio de la tormenta perfecta. Estaba perdiendo algunas batallas relacionales, estaba sintiendo la soledad punzante de mi nueva postura, la de elegir mi propio bando, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba peleando una guerra que valía la pena. Estaba peleando, por fin, por mí. La gran pregunta que flotaba en el aire, una pregunta que lo era todo en ese momento de caos emocional y relacional, era esta. ¿Toda esta lucha, todo este dolor, valdría realmente la pena? ¿La paz que anhelaba desesperadamente al otro lado de este infierno, realmente existía? ¿O solo me esperaba más vacío? La tormenta no pasó de la noche a la mañana, pero gradualmente, el cielo empezó a aclararse de una forma que nunca creí posible. El ruido externo, esa constante necesidad de complacer y el miedo a la desaprobación, disminuyó a medida que yo me volvía más firme y seguro en mi nueva postura, esa de elegirme primero. Y lo más importante, el ruido interno, la ansiedad constante, la vocecita que me decía que no era suficiente si no me adaptaba a los demás, se acalló por fin. Fue como si hubiera estado viviendo con una alarma sonando dentro de mi cabeza durante años, y de repente, encontré el botón para apagarla. Finalmente entendí, en lo más profundo de mi ser, no solo a nivel intelectual sino con cada fibra de mi cuerpo, que la frase ser amado no significa nada si tienes que abandonarte, no es una frase bonita o un cliché de autoayuda. Es la verdad fundamental, la columna vertebral de la autoestima saludable, y por extensión, de cualquier relación verdaderamente sana y enriquecedora. Aprendí a elegir mi propia paz, a darle prioridad a mi bienestar emocional y mental sin sentirme culpable por ello. Y no, descubrí que eso no tiene nada que ver con el egoísmo, como me hicieron creer por tanto tiempo. Es autocompasión en su forma más pura, es respeto sagrado por uno mismo, es la base indispensable para poder ofrecer al mundo un amor genuino y no una versión diluida, resentida, un amor que en realidad es una transacción disfrazada de sacrificio. El proceso de poner límites, de decir no, de expresar mi verdad, tuvo consecuencias en mis relaciones. Algunas cambiaron para siempre. Algunas personas, aquellas que se habían acostumbrado a mi versión anterior, la que se anulaba y siempre decía sí sin importar el costo personal, simplemente no pudieron o no quisieron aceptar esta nueva versión mía, una versión con voz propia, con necesidades y, sí, con límites claros. Y aunque cada despedida, cada distanciamiento dolió, y dolió mucho porque se sentía como perder una parte de mi historia, también fue, paradójicamente, una confirmación dolorosa pero necesaria. Una confirmación de que esas conexiones, por muy largas que fueran, se basaban en mi antigua forma de ser, en la que me anulaba constantemente para encajar, y no en quien yo era realmente, con mis luces y mis sombras. Eran relaciones condicionadas. Pero la otra cara de la moneda fue maravillosa. Otras relaciones, las verdaderamente valiosas, se hicieron más fuertes, más honestas, más profundas, y sobre todo, más recíprocas. Y lo más increíble de todo, empecé a atraer a mi vida personas diferentes, personas que valoraban mi autenticidad, que respetaban mis límites, que se sentían atraídas por mi verdadera esencia y no por la máscara que yo me ponía. Fue como sintonizar una nueva frecuencia, y la vibración era completamente distinta. La transformación desafiante de la que hablé, ese proceso de observar la sombra y esos aspectos menos deseables, no solo en los demás y en las dinámicas de las relaciones, sino, y quizás más importante, en mí mismo,
mi miedo al abandono, mi profunda necesidad de validación externa, mi propia complacencia patológica que se volvió un mecanismo de defensa. Me dejó cicatrices, sí, marcas de las batallas internas y externas libradas. Pero esas cicatrices no son de derrota, son de guerra ganada. Me dejaron una claridad inmensa sobre quién soy, qué merezco y qué tipo de relaciones quiero en mi vida. Y lo más preciado, me dejaron una paz interna que nunca antes había experimentado. Una paz que no depende de que los demás estén bien, que no se tambalea con la crítica injusta, que reside en saber que estoy siendo fiel a mí mismo. Ya no busco desesperadamente la validación externa. La validación más importante y duradera es la mía propia. Es saber que, a pesar de los errores del pasado y de los desafíos del presente, estoy caminando en coherencia con mi verdad. Este viaje de autodescubrimiento y recuperación no terminó aquí, por supuesto. Cuidarme, escucharme, poner límites, es una práctica diaria, como nutrir una planta delicada. Hay días más fáciles que otros, días en los que las viejas heridas pueden punzar o las viejas inseguridades intentar asomarse. Pero ahora tengo las herramientas, la conciencia y, sobre todo, la fortaleza interna para manejarlo. Encontré mi centro, el ancla que me mantiene firme cuando soplan vientos fuertes. Encontré mi voz, la que me permite hablar mi verdad con amabilidad pero con firmeza. Y la paz que reside en ser, simple y llanamente, yo, con todas mis imperfecciones y mi creciente fortaleza, es invaluable. Si mi historia te tocó el alma, si viste algo de ti en este camino sinuoso y desafiante pero increíblemente liberador, si sentiste un eco en tu propio corazón, quiero que sepas que no estás solo. Este camino es posible para ti también. Si valoras este contenido y quieres seguir explorando juntos cómo vivir una vida auténtica, llena de paz y relaciones sanas, paso a paso, te pido de corazón, dale like a este video, compártelo con alguien que creas que necesita escuchar esto y por favor, suscríbete al canal. Es la mejor forma de mostrar tu apoyo y de asegurarte de que no te pierdes ni un solo paso de todo lo que aún tenemos por descubrir y sanar juntos. Gracias infinitas por acompañarme hasta aquí, por tu tiempo y tu apertura. Recuerda siempre esto, tu paz importa. Y mereces, absolutamente mereces, ser amado sin tener que dejar de ser tú ni un solo instante.